Mis hermanos, Dios les bendiga. Un saludo cordial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla el hermano Obed Romero. Me alegra mucho saludarles en esta oportunidad. Saludo a nuestro hermano Edgar, a su esposa, la hermana Saima, a sus hijas y a toda esta congregación especial que el Señor tiene allí en el barrio Doña Ceci. Un saludo, hermano, para todos ustedes en el nombre de Jesús. Me alegra mucho poder estar con ustedes en esta oportunidad. Agradezco a nuestro hermano Edgar por la invitación para estar en esta preciosa semana que ustedes han venido desarrollando. Quiero invitarles a que pensemos en unos minutos en la palabra del Señor, invitarles a que hagamos memoria de las cosas que Dios ha hecho entre nosotros. Hay cosas que nosotros debemos aprender. Hay cosas que nosotros de las que debemos depender, que es inicialmente de Dios, y cosas que necesitamos aprender en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Quiero invitarles, hermanos, a que miremos un versículo de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 34. Bueno, el tema que me han asignado en esta oportunidad tiene por título Conquista tus temores. Vamos a hablar de ese tema en esta noche con la ayuda del Señor. Conquista tus temores. En el libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 4, la palabra del Señor dice en este salmo, Salmo 34, el verso 4, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Repito el texto, Salmos 34, el verso 4. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Muy bien, hermanos, en esta oportunidad quiero que pensemos en este tema que los hermanos han organizado para el día de hoy. Conquista tus temores. Ese es el tema que vamos a trabajar en esta oportunidad con la ayuda del Señor. Yo quisiera comenzar diciendo que existen varias personas en el mundo que tienen distintos temores. Hay gente que tiene temor, hablando desde lo más simple, hay gente que tiene temor a las alturas, hay gente que le tiene miedo a las alturas, hay gente que tiene temor a la oscuridad. Otros, mira algo extraño, pero hay gente que le tiene miedo al fracaso. Otras personas tienen miedo a los cambios. Otras personas tienen miedo a los cambios. Pero aunque el miedo sea un sentimiento normal, porque es normal que tengamos temores, es normal que tengamos miedos, no podemos permitir que los miedos, no podemos permitir que el temor nos robe nuestra fe. No podemos permitir que los miedos nos quiten la confianza en Dios. Y a esto es a lo que quiero llevar a esta juventud y a todos los hermanos que me están escuchando en esta oportunidad y están viendo esta transmisión. Sencillamente quiero decirles que hay temores, hablando de la juventud, en los jóvenes de hoy hay temores como existe el temor a la soledad. Hay jóvenes que tienen miedo a la soledad. Y cuando hablo del temor a la soledad, quiero referirme específicamente a dos clases de temores a la soledad. En primer lugar, existe temor a la soledad cuando nos falta gente importante e imprescindible en nuestra vida. Cuando vemos que alrededor nuestro no hay alguien que nosotros consideremos importante, y no me refiero a las grandes personalidades de la sociedad, sino gente que se vuelva importante para uno. Entonces existe el miedo a la soledad en el momento en el que vemos que una persona importante e imprescindible en la vida nuestra no está presente. Y aún así, por lo menos, nos sentimos más rodeados. Aún sucede que existe un temor mayor
cuando nos sentimos rodeados, un temor a la soledad mayor cuando nos sentimos rodeados de tanta gente, pero aún así nos sentimos solos, porque no se siente temor a la soledad solo cuando se está físicamente hablando solo en una casa, en una habitación, o cuando se está soltero en este caso, sino usted a veces puede estar rodeado de muchas personas, pero aún así siente temor a la soledad. Es necesario entender que tu mejor compañía no son los que te rodean. Tu mejor compañía es el Señor y tienes que confiar en Dios y tienes que confiar en ti mismo. Tienes que empezar por quererte lo necesario, por quererte lo necesario para que el resto de la gente lo que haga es agregar felicidad a tu vida, pero no te acostumbres a depender de la compañía de otros. A veces existe el temor a perder a alguien que amas, existe el temor a perder a alguien que quieres. Por lo menos hay muchas personas que están llenos en este momento seguramente de temor por una enfermedad, que tiene un ser querido, por alguien que es especial y tiene el temor de perder a esa persona especial. Muchas veces por miedo a perder, acabamos perdiendo de verdad, porque tenemos el miedo de perder. No conseguirás hacer que alguien se quede a tu lado si realmente vives continuamente con miedo. No lo vas a lograr. Además, no es nada sano. No es nada sano para ti que vivas con miedo a la pérdida de alguien, porque ese miedo no te permitirá ser en realidad como tú realmente quieres ser. Entonces, no puedes controlar las cosas. Eso hay que entenderlo. Nosotros no podemos controlar las cosas. Nosotros no podemos manejar el futuro. Nosotros no podemos manejar el destino. Pero lo que sí podemos hacer, lo mejor que podemos hacer nosotros mismos, es aprender a depender de Dios. Es poner nuestra vida en las manos de Dios. A veces pasa, muchachos, que uno en medio de su juventud, en medio de sus años cortos, el adolescente, el joven, a veces el adolescente ni piensa la vida, pero hay algunos jóvenes que por lo menos tienen el temor de qué va a pasar con su vida, qué va a pasar con él, y ahora qué va a pasar conmigo, y ahora qué va a pasar con mi familia, y ahora qué vamos a hacer. Sencillamente porque se tiene el miedo de perder a alguien que quieres, de perder a papá, de perder a mamá, de perder a un hermano. Existe ese tipo de temores. Otro temor que existe en nuestro muchacho, y quiero enumerarle esa serie de temores, para después llevarlo a de qué manera tú puedes conquistar ese tipo de temores. Otro de los temores que tenemos en la juventud de hoy es que algunos tienen el miedo, tienen el temor a que la gente conozca su propio yo, a que la gente conozca realmente quién es él, porque de pronto lleva una vida doble, porque de pronto sabe que lleva una vida no, que si alguien descubriera en público lo que hace en privado, entonces eso lo llevaría a que su imagen se deteriorara. Entonces, a veces hay el miedo, hay el temor a que descubran tu verdadero yo. En otras palabras, que te conozcan a la perfección. Y muchas veces eso puede ser arriesgado para algunos, como el descubrirte, digámoslo de esa manera, el desnudarte ante todas las personas, hablando no de la parte física, sino hablo de mostrarte tal como eres, sin que nada te cubra. Si, en otras palabras, es llevar una vida transparente. Entonces, entre los jóvenes a veces existe ese temor, el temor a que conozcan tu verdadero yo, ese temor a que te conozcan realmente como eres. A veces surge ese tipo de miedos. Otros
por lo menos tienen el temor a sufrir. Y otros jóvenes de nuestras congregaciones y jóvenes en general o hermanos en general tienen a veces el temor de no sentirse que son lo suficientemente buenos. Entonces viven y sienten que son fracasados, que no pueden salir adelante, que no tienen como las capacidades y a veces hasta añoran ser como otro y viven soñando ser como otros, pero ellos mismos no se dan cuenta del potencial que hay en la vida de ellos. No se han dado cuenta que tienen mucho para dar. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, lo primero que debes hacer es conservar tu fe. Eso es lo que quiero, a donde quiero llegar y quiero que tú me entiendas en esta oportunidad o quiero hacerme entender en esta oportunidad. Tienes que guardar tu fe, tienes que conservar tu fe. Tú no puedes perder tu confianza en Dios. No puedes perder tu dependencia en Dios. No puedes perderla. Cuando tú te dejas llevar por los miedos, cuando te dejas llevar por los temores, entonces el gran problema que tienes es que has perdido el foco de tu vida, porque se supone que tu vida está en las manos de Dios, porque se supone que tu juventud está en las manos de Dios. A veces, hasta los muchachos de nuestras congregaciones tienen el temor a no poder ser fiel. Hay jóvenes a los que uno se encuentra y ellos le dicen a uno, pastor, es que el temor mío, el miedo mío es no poder permanecer. Cuando tú te dejas llevar por esos temores, cuando te dejas llevar por esos miedos, permítame decirte que tienes un problema serio de fe. Tienes un problema serio de fe, porque la vida cristiana no depende de lo que tú puedas hacer. Por eso se llama vida cristiana, porque es Cristo el centro en esa vida. Y tú no puedes pretender mantenerte en fe si ignoras la palabra de Dios, si ignoras el propósito de Dios en tu vida. Tú no puedes pretender que de verdad tienes fe, que de verdad confías en Dios cuando has pasado por alto el plan de Dios en tu vida. No puedes decir que tienes fe cuando ignoras los planes de Dios en tu vida, pero además de eso, de ignorar los planes de Dios en tu vida, no me podrás decir a mí que tienes fe cuando tus circunstancias, cuando tú mismo ni siquiera has podido superar las circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vencer los temores. Mire, hay unas herramientas fundamentales y hay unos pasos a los que yo quiero invitarte que los des. Quiero invitarte a que des estos pasos, porque hermanos y muchachos, no somos ajenos, seguimos siendo humanos. No somos ajenos a sentir miedos, a sentir temor, a no poder seguir, a no poder salir adelante, a no superar mis metas, a no alcanzar lo que quiero. Y más, no podemos ser ajenos a sentir temor por alcanzar nuestros proyectos. Y más que todo, aún no podemos ser ajenos a sentir temor a no alcanzar ser fieles, a no permanecer. Si usted me permite explicarte, quiero mostrarte a través de la palabra de Dios cómo puedes vencer esos temores. Mira, el capítulo que leímos para comenzar, el salmista dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Otra versión dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Permítame decirle que es Dios el único que puede darnos fuerza, el único que puede darnos paz. Lo primero que quiero aconsejarte para vencer tus temores,
para que conquistes tus temores. Muchas veces nosotros decimos anímate, y a veces entramos en una tónica de que creemos que como esa superación personal, no, tú puedes, ánimo, declara que tienes a Dios, tú puedes, repite estas palabras. A veces entramos en esa tónica que realmente no es muy bíblica. Entonces algunos dicen, no, es que hay poder en la palabra, es que lo que tú declares, eso se cumple en ti. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo quiero llevarlos, hermanos, a que comprendamos, jóvenes y hermanos en general, a que comprendamos realmente desde el punto de vista bíblico cómo podemos nosotros conquistar nuestros temores, cómo podemos nosotros pasar por encima de nuestros temores, cómo podemos superar nuestros miedos, de qué manera podemos alcanzar, superar nuestros miedos. Entonces, nosotros, les decía que nosotros podemos pedirle a Dios fuerza, nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé paz. Mire que David, un hombre que la Biblia lo registra que era conforme al corazón de Dios, enfrentó muchas situaciones aterradoras. Enfrentó muchas situaciones aterradoras. Y después de David haber escapado de un incidente terrorífico en medio del territorio filisteo, después de haber enfrentado a un gigante, él escribió estas palabras del Salmo 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso quiere decir, óigame bien, eso quiere decir que David no iba tan relajado a enfrentar al gigante. David no iba diciendo, es que yo sí puedo, es que no es que David tuviese una autoestima elevada. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Y es que hay muchos jóvenes que se basan mucho, fundamentan su pensamiento en esa mentalidad positiva. Piensa positivamente. Tú puedes, tú tienes capacidades, Dios te ha dado esto, Dios no sé qué. Entonces entramos como en esa mentalidad, esa mente, no, sé positivo, y si tú eres positivo, tú puedes. Y la verdad, claro, la Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tampoco es que vamos a decir, no, es que quién sabe, pero yo sé que Dios me va a ayudar, pero quién sabe. No, tampoco es que vamos a caer en ese estilo de pensamiento. Pero sí quiero llevarlos a que descubramos que David, cuando enfrentó al gigante, tenía miedos, tenía temores, normal. Es que enfrentarse a un gigante, y no era solo un gigante, es que sobre sus hombros caía la responsabilidad de que si él quedaba mal, todo el pueblo sería esclavo de un ejército enemigo. Era normal. Pero mire lo que David mete por delante. David no está pensando en sus capacidades. David no está pensando en lo que él sabe hacer. David no está ni siquiera diciendo, es que yo tengo una buena puntería y yo sí soy capaz con este gigante y yo soy diestro en la onda y yo sí lo voy a vencer porque es que yo sí. No, usted encuentra que cuando David va a enfrentar al gigante, y cuando va a enfrentar a todo ese ejército filisteo, David lo que tiene que decir es, Jehová me entregará, el Señor me entregará a este filisteo en sus manos, porque así como me libró de la boca del león y del oso allá en el rebaño, cuidando el rebaño, así como me libró, el Señor también me librará de este gigante. Él también nos cuidará, Él también estará a favor nuestro. Entonces, a lo que quiero que lleguemos en esta oportunidad es que entendamos que nuestras capacidades son reducidas para lograr vencer los miedos que tenemos. Nuestras capacidades son mínimas, son reducidas. Nuestras capacidades no son muchas, pero hermanos, si usted y yo confiamos en el Señor, entonces lo primero a lo que quiero llevarles es que tú tienes que aprender a orar. Eso es lo primero. Tienes que aprender a orar.
Y David dice, busqué al Señor y él me oyó. Mire que eso fue antes de. ¿Quieres vencer tus temores? Tienes que buscar a Dios. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de mis temores. Cuando dice, y él me oyó, quiere decir que David lo que tuvo fue una larga conversación y un encuentro con Dios antes de. O sea, David no fue a enfrentarse a un gigante así como, aquí estoy yo y bueno, Dios verá qué va a hacer conmigo. No, aunque tenía sus miedos, pero lo buscó y esa búsqueda de Dios lo ayudó a vencer sus miedos. Claro, tenía temores, pero lo buscó, dice, y me oyó. Es que vio la respuesta. David vio la respuesta, pero ¿dónde estuvo la clave? Hermanos, en que se acercó a Dios antes de enfrentarse con un gigante, antes de enfrentarse, él buscó a Dios. Mire que el apóstol Pablo, ajeno al miedo a sí mismo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 5, el apóstol Pablo, siendo un hombre que estaba ajeno al miedo a sí mismo, en esa segunda epístola de Corintios, en el capítulo 7, el verso 5, dio un consejo extraordinario y aseguró lo siguiente: no te preocupes por nada. Nada es nada. En lo espiritual, en lo económico, en lo material, no te preocupes por nada. Pero oiga lo que dice, pero en todo por la oración y la súplica debes estar en conexión. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo, no te preocupes por nada, lo estoy leyendo en otra versión, pero en todo por la oración y la súplica con acción de gracias, haz que tus peticiones se den a conocer a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y mente a través de Jesucristo. Lo que quiero que tú mires es que el apóstol Pablo dice, no te afanes. Hay otra versión, la más conocida, la Reina Valera, dice, no te afanes, no os afanéis, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica. Sencillamente, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, a través de la oración y la súplica tienes que dar a conocer a Dios tus peticiones, tus temores, tus miedos, debe darlas a conocer a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente a través de Jesucristo. Entonces, es fundamental orar para que Dios nos dé a conocer el camino que debemos seguir. Tú necesitas día a día entablar conversaciones personales con Dios. Y también debes utilizar ejemplos de oraciones que la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta. Así que fundamental, hermanos, para superar tus miedos, que ores. Porque a veces queremos superar los miedos, pero no queremos orar. A veces queremos superar los miedos, pero no queremos orar, no queremos poner nuestra vida en las manos de Dios, no queremos buscar a Dios, queremos superar todas las cosas, pero no queremos buscar a Dios. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Quieres conquistar tus temores? ¿Quieres conquistar tus miedos? Empieza por tener una conversación seria y contundente con Dios. Otra cosa que quiero recomendarle para que superes tus miedos es algo que de pronto, así como la oración, hay otra cosa que de pronto a muchos jóvenes tampoco les agrada mucho. Pero si tú quieres superar tus miedos, tienes que aprender otro paso fundamental para superar tus miedos. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Es que, hermanos, a veces Dios se siente lejos de nosotros. A veces, por decirlo así, sentimos que Dios está lejos, pero está lejos de nosotros porque nos hemos alejado de su palabra. No es que Dios se aleje de ti, es que nos hemos alejado de su palabra. Y para entender quién es Dios, debemos conocer su verdad. Es que nosotros
Nosotros no podemos pretender conocer a Dios, conocer su poder, su grandeza, su soberanía, si ni siquiera conocemos su verdad. La Biblia, hermanos, es primordial, es fundamental en la lucha contra el temor. Si no, hay un salmo que leemos constantemente, el Salmo 119. ¿Sabe que el Salmo 119 es un salmo maravilloso para recordarnos quién es Dios? Si tú te lees el Salmo 119, vas a descubrir que Dios es un ser maravilloso. Porque cuando se trata de la esperanza en medio de la lucha, Dios nos llama a ser un pueblo que recuerda su palabra. Cuando se trata de la esperanza en medio de las circunstancias difíciles, cuando tenemos esos temores, esos miedos, entonces Dios nos invita a través de su palabra y nos recuerda que somos su pueblo. Y por ser su pueblo tenemos esperanza. Y por ser su pueblo tenemos de dónde echar mano. Porque su mano en nuestras vidas nos hace recordar su fidelidad. Su mano guiando nuestros pasos a través de su palabra nos hace recordar que Dios es fiel. Es necesario que nosotros oremos, pero también leamos la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír la palabra, hay que leer la palabra. Ojalá que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, que tú no seas de los que ni siquiera se conecta a los cultos, que tú no seas de los que ni siquiera aparece por ahí en las transmisiones que se hacen en los cultos de tu congregación, sino que estés alimentándote de palabra continuamente, porque la palabra de Dios produce fe. Hay que leerla, hay que oírla. Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta a la hora de querer conquistar nuestros miedos, hermanos, tengamos calma. Ten calma. No te apresures, no te afanes pensando que tú vas a querer ayudarle a Dios a alcanzar lo que tú quieres. No, aprende a depender de Dios. Todo a su tiempo. Si Dios te necesita, Dios te va a usar, Dios te va a llevar, pero ten calma. Alguien pudiera decir, respira profundo, ten calma y recuerda que Dios está contigo. Eso es lo primero que tienes que entender. Dios está contigo. Él no ha abandonado este barco. Él no te ha dejado solo. Dios vino para quedarse entre nosotros. Dios ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. Así que ten calma. Respira profundo. Mantente en una confianza estable en Dios. ¿Sabe que cuando nosotros éramos niños, si usted lo recuerda, cuando estábamos pequeños, clamábamos por nuestros padres cuando teníamos miedo? Yo recuerdo ahora alguna experiencia, a veces cuando las luces están apagadas en la sala o en toda la casa y solo están prendidas en la habitación. Y vamos saliendo a veces, ¿qué día me pasó? Iba saliendo de la habitación con Matías y resulta que Matías iba adelante, iba tranquilo adelante, pero tan pronto abrimos la puerta del cuarto y se encontró con la oscuridad que había en la sala. De una vez se echó para atrás y me agarró la mano y me decía, papá, está oscuro, papá, está oscuro. Pero mire que esa actitud de volverse y tomar la mano del papá y como que refugiarse, esa debe ser la actitud nuestra a la hora de tener temores. No enfrentes tus miedos solo porque tus miedos te pueden destruir. Pero qué bueno que así como ese niño confía en el papá, de la misma forma usted y yo entendamos que tenemos un Padre celestial que ha sido todopoderoso y seguirá siendo todopoderoso y nada le ha quedado grande, ni la misma muerte siquiera le quedó grande. Y qué bueno que aprendamos a refugiarnos en Él.
Qué bueno que aprendamos a escondernos en Dios, que aprendamos a refugiarnos en Él. Es que Él es nuestro Padre Celestial y Él está listo para calmar todos los temores que tenemos en nosotros. Está listo para calmar todos esos temores, todas esas ansias que hay en nuestros corazones. A veces hay unas ansias crecientes, a veces hay unos temores crecidos, unos gigantes en la vida nuestra. Y no se los dejamos al Señor, sino que seguimos cargando con eso y hasta vivimos temerosos, vivimos con miedo. ¿Sabe que a veces nos pasa lo de aquel hombre al que le entregaron el talento? Le entregaron un talento y dijo, tuve miedo y fui y lo escondí, porque sabías que tú recoges donde no siembras. Entonces, en vez de perder eso, ¿sabe cuál fue el temor de este hombre? El temor fue porque él dijo, de pronto se me pierde el talento, mejor lo escondo para que nadie lo agarre, nadie lo toque y más bien lo devuelvo intacto. No es eso lo que Dios quiere. Y mire que las palabras del Señor o las palabras del patrón aquel para este hombre a quien le entregaron este talento fue, si tú sabes que yo recojo donde no siembro, donde no esparzo, si sabes que yo soy así, que hago esos milagros, que yo actúo de esa manera, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué no te esforzaste? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Porque sencillamente lo que hizo fue esconder por miedo a perder. No escondas, no escondas lo que Dios te ha dado. No escondas tus talentos. No escondas lo que Dios ha puesto en tus manos. No tengas miedo de que de pronto vayas a fracasar. Ten confianza. Ten confianza en Dios. Cree a su palabra. Aférrate a las promesas de Dios. Enfócate en la verdad de Dios. Descubre de una vez por todas que cada aliento viene de Dios. ¿Sabe que a mí me ha llamado la atención el hecho de que el Señor le dijo a un grupo de hombres, ¿por qué se afanan por el día de mañana? ¿Por qué se afanan por vuestro vestido? ¿Por qué os afanáis por vuestra comida? Y hay una pregunta que a mí me ha llamado la atención. No es más, oiga bien, dice el Señor, no es más el cuerpo, no es más el cuerpo o la vida que el mismo cuerpo. No es más la vida que el mismo cuerpo. Y qué interesante esto. A mí me llamó tanto la atención el hecho de que el Señor nos sustente. Dice, bueno, si yo cuido tu cuerpo, entonces, ¿cómo vas a pensar que no voy a conservar tu vida? No es más, perdón, y corrijo, no es más la vida que el cuerpo. No es más la vida que el cuerpo. Hago esa corrección porque el Señor no pregunta de la forma como lo dije inicialmente. No es más la vida que el cuerpo. Lo que me lleva a mí a pensar que el Señor lo que está diciendo es, si yo cuido de tu vida, si te di la vida, si te he conservado la vida, entonces, ¿por qué no crees que yo puedo conservar tu cuerpo? Si yo te he conservado la vida, entonces por eso dice que no es más la vida que el cuerpo. Y si yo he cuidado de tu vida, es como que el Señor te dijera, si he cuidado de tu vida, si he cuidado de ti, si he cuidado de tu vida, entonces ¿cómo crees tú que no voy a cuidar de tu cuerpo? Si es que he cuidado de tu vida. Entonces, el miedo puede sacar la alfombra de nuestra fe de debajo de nuestros pies, porque nosotros tenemos que andar es por fe, no por vista. Entonces, esa alfombra en la que caminamos, esa alfombra llamada fe, el miedo, los temores pueden sacarnos esa alfombra y terminamos caminando sobre un piso rústico o a veces hasta sin fondo, donde no hay piso. Entonces, necesitamos apoyarnos sobre esa alfombra llamada fe. Seguir teniendo confianza en Dios.
Porque sí, tendremos temores, tendremos ansiedades, tendremos miedo, pero Cristo murió para que pudiéramos vivir la vida al máximo. Cristo murió para que pudiéramos vivir la vida a plenitud, no para que vivamos llenos de temores, llenos de miedos. Tienes que aprender a abrazar una vida libre del pecado. Cristo nos dio a través de su sacrificio en la cruz, nos dio una vida libre de pecado. Ya no somos esclavos del pecado, tampoco somos esclavos del miedo, somos hijos libertados por el poder de Dios, porque Cristo vive en nosotros. No te devuelvas a recoger el viejo y asustado hombre. No te devuelvas a recoger eso. Vive en la nueva criatura, vive como una nueva creación y elige enviar las cosas aterradoras a los pies de este Dios soberano. Les decía al principio, les citaba un texto donde dice la Biblia que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Pues permítame decirle que nosotros tenemos que centrarnos en lo positivo. Al igual que los fieles de antaño, debemos concentrarnos en lo positivo, en lo que va más allá de este mundo temeroso en el futuro. Tenemos que concentrarnos en lo positivo que Dios tiene reservado. Si tú eres de los que crees que no hay nada que hacer, que estás perdido, lo siento por ti. Pero también podemos meditar y apreciar el consuelo y la paz que Dios nos ha dado para comprender que no somos de aquí, que tenemos un futuro prometedor en Dios. El apóstol Pablo nunca proyectó un pensamiento negativo a la iglesia de su época. En Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, mire lo que dice Pablo. Finalmente, hermanos, cualquier cosa que sea verdad, cualquier cosa que sea noble, cualquier cosa que sea justa, cualquier cosa que sea pura, cualquier cosa que sea encantadora, cualquier cosa que sea de un buen informe, si hay alguna virtud y si algo digno de alabanza, medita en estas cosas. Si algo bueno, si algo justo, si algo puro es digno de alabanza, dice, en esto pensad. Así que ten en cuenta que nosotros no podemos andar pensando que todo está terminado. Yo no sé cómo hay gente que es tan negativa. Cómo hay gente que vive en un negativismo constante y ellos creen que todo está acabado, todo, ya no hay nada que hacer. No, hermano, nosotros somos de los que tenemos esperanza. Por eso cuando muere un familiar que era cristiano o un hermano de nuestra iglesia que era cristiano, hermano, dice el apóstol Pablo, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si alguno durmió en el Señor, durmió en esperanza. Entristezcámonos por aquellos que mueren sin esperanza. Pero hermanos, nosotros debemos tener una mentalidad clara, un pensamiento claro, positivo hacia el futuro, porque no somos de esta tierra, no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Dios. Así que no olvides tu temor a Dios. Y cuando le hablo del temor a Dios, no me refiero a esos miedos que invaden nuestros corazones a veces, sino simplemente reverenciemos a Dios, honremos a Dios y su amor perfecto. En este viaje espiritual, nunca debemos olvidar nuestro temor fundamental al Señor, nuestra reverencia especial al Señor, el reconocimiento de nuestra dependencia de Él. No dependemos de nosotros mismos. Esta perspectiva adecuada debería, hermanos, debería conducir a la apreciación y a la alabanza. Deberíamos reconocer a Dios y alabarlo por todas sus maravillas. Y nos debería llevar a entender que hay un amor más profundo
que es el amor de Dios. Así que dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Dios. Dios es el perfecto amor. Así que cuando la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, lo que nos está diciendo es que Dios, cuando se hace presente en la vida nuestra, los temores tienen que desaparecer. Así que yo no he querido llevarlo en esta oportunidad a que usted piense en cosas espectaculares, en que usted espero que usted no haya estado como deseando que este pastor le hablara hoy de cosas por allá, como del otro mundo, como cosas extraordinarias. No, hermanos, lo que ha sido útil años atrás, lo que ha sido útil para los cristianos de antaño, seguirá siendo útil para nuestra generación. Así que los antiguos clamaron a Dios, oraron y sus temores huyeron. Dependieron de la palabra de Dios, sus temores huyeron. Tuvieron calma y sus temores huyeron. Tuvieron confianza en Dios, sus temores huyeron. Se centraron en lo positivo, en lo que Dios decía, en lo que Dios dice. Se centraron, se concentraron en ello y lograron superar. Mire, si usted se lee el capítulo 11 del libro de Hebreos, usted va a encontrar ahí una cantidad de testimonios de hombres y mujeres que conservaron su confianza en Dios. La Biblia nos menciona una serie de personajes bíblicos, personajes de la antigüedad que hablaron y vivieron situaciones y contaron situaciones no sencillas, no cualquier tipo de situaciones. Vivieron circunstancias difíciles, que no hubo temores de morir ahogados, como dice Pablo, en varios naufragios. Claro que sí los hubo. Que mire claramente que la Biblia habla de esto, claro, personajes, diferentes personajes de la Biblia que se nos mencionan, que superaron situaciones difíciles. Y mire que hay un versículo que dice el verso 32 de este capítulo 11 de Hebreos. ¿Y qué más digo? Dice el escritor. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto, hermano. Y no quiere decir, no, es que estaban relajados. No, tenían temores, tenían sus miedos. Pero ¿qué los llevó a ellos? Óigame bien, ¿qué los llevó a ellos a entender y a comprender que debían superar sus miedos? ¿Qué los llevó a ellos a salir adelante, a vencer sus temores, a superarlos? Los llevó el poner su confianza en Dios, el tener fe en las promesas de Dios. Y no te estoy diciendo que la fe es poderosa. No fue la fe la que los libró. No fue la fe. Fue Dios quien los libró por haber creído en Él, por haber creído en su palabra. No es que la fe tenga poder. Yo no sé cómo hay gente que todavía dice, no, es que el poder de la oración, el poder de la fe. No, la fe no tiene poder. El poder lo tiene Dios. La oración no tiene poder, el poder lo tiene Dios, pero la fe y la oración son, digámoslo así, vehículos para acercarnos a Dios y alcanzar, superar esas montañas que se llaman temores. Por esa razón, la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que también la palabra del Señor dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, pásate al mar y se pasaría. Y no se refiere a una montaña física, sino que a veces hay situaciones en la vida nuestra que se vuelven unas grandes montañas, difíciles de superar, pero el Señor, a través de la confianza que ponemos en Él, el Señor se encarga de romper cualquier situación difícil. Así que mi estimado hermano y mi estimada hermana, mi estimado joven, quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo,
Vence tus temores, conquista tus miedos, pero conquístalos de la mano de Dios. No tengas miedo que vas a fracasar. No digas, es que siento que no voy a ser capaz de ser fiel, siento que no soy capaz. Hay gente con la que uno habla que le dice, pastor, es que me da miedo no poder cumplir. Lo siento por usted, pero te tengo una buena noticia. Si te aferras al Señor, si confías en Él, si te apoyas en Él, el Señor te sacará adelante y hará de ti cosas extraordinarias, hará de ti un ser humano extraordinario porque tú te apoyaste en Él. Nadie te podrá hacer frente. Esas palabras se las dijo el Señor a un gran hombre. Nadie te podrá hacer frente, Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Tú puedes salir adelante. Es un esfuerzo que hay que hacer. Hay que renunciar a muchas cosas. Hay que lograr muchas cosas. Hay que desprenderse de muchas cosas. Pero para eso es necesario que tomes una decisión. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte para que te aferres al Señor. Si otros han podido alcanzar las metas, tú podrás también lograrlo. Si otros han podido llegar muy lejos, tú podrás llegar. No necesitas la ayuda. Óigame bien, no necesitas tener un gran apellido, no necesitas la ayuda de un hombre grande. ¿Sabe que le aprendí a un hombre de Dios con el que trabajé algunos años y que me fue de mucha utilidad haber trabajado con él, haber servido al lado de él? Y le aprendí algo que me llamó la atención desde el principio. Y sabe que él me decía, hermano Obed, no se acostumbre a depender de nadie. No se acostumbre a que sean los hombres que te suban. No te acostumbres a deberle favores a nadie. No te acostumbres a eso, porque mañana o pasado mañana esa misma persona te reclamará el favor, te pedirá que lo auxilies. Acostúmbrate a depender de Dios. Dios nunca te sacará en cara nada. No esperes tener un apellido famoso. No esperes ser hijo de no sé quién. No te sientas menos porque no seas hijo de don fulano o porque no vivas en el barrio tal o porque no tengas esto o aquello. No te preocupes. No te preocupes que en el Señor se hace fiel esta palabra. De lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mi estimado joven, no tengas miedo, no tengas miedo. El día que mi padre murió, yo me salí al patio de mi casa y me senté en una piedra, en un andén pequeño que había ahí, y yo le dije allá en el patio de mi casa, en un espacio como un andencito que había allá para el lado de los baños, allá me senté y le dije al Señor, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Porque yo tenía miedo. ¿Qué va a pasar con el futuro nuestro? ¿Qué va a pasar con la vida nuestra? Yo tenía miedo. Era normal. Pero estando ahí, el Señor me habló al corazón y vino a mi mente las palabras de Dios, de las palabras que Dios puso en el corazón de Abraham. Cuando su hijo le pregunta, y aquí está la leña, y está el fuego, y está todo, pero ¿dónde está el cordero? Abraham tuvo que decir, Dios se proveerá de cordero. Cuando yo estaba pensando que mi futuro y que el futuro de mi familia estaba acabado porque mi padre ya no estaba, Dios me dijo al corazón, no te preocupes, que ya Dios ha provisto lo que va a hacer con ustedes porque Él tiene cuidado de ti. Era un muchacho, era un chico de escasos 17 años, empezando a vivir, y aquí estamos. Después de casi 25 años sirviendo al Señor en este ministerio, tengo que reconocer con todo mi corazón que Dios ha sido fiel. Si uno ha podido llegar hasta aquí, mi estimado joven, tú puedes llegar mucho más lejos todavía. Puedes lograr muchas más cosas. Así que aférrate al Señor, aférrate a Él, escóndete en la poderosa mano de Dios. No tengas miedo por lo que vendrá, por lo que traerá el mañana. El mañana le pertenece a Dios. No te dejes llevar de angustias. No te dejes llevar de temores. Aprende a depender de Dios. Soberano Jesús, honramos tu nombre, Señor, en esta tarde. Exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. En este momento, Señor Jesús, te pido por esta juventud de doña Ceci, por los jóvenes que han estado conectados hoy escuchando tu palabra. Te ruego, mi Dios amado, que seas bendiciendo esta juventud, respaldando, Señor, a estos muchachos y que cada uno de ellos pueda comprender
que te tiene a ti, que es lo más importante, que ellos no están solos, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que tú vas con nosotros aún hasta más allá de la muerte. Guarda esta juventud, bendíceles y permítenos, Señor, ver una iglesia y una juventud que crezca en el temor tuyo y aferrado de tu mano. Que su fe, Señor, que la fe de cada uno de ellos abunde cada día para que podamos verles siendo vencedores, más que vencedores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación. Discúlpenos, ustedes entenderán que estamos en casa, discúlpenos cualquier ruido del niño o algo, pero hermanos, todo lo hacemos para la gloria del Señor. Dios les bendiga, una feliz noche para todos. Dios les guarde.